Bienvenidos a esta primera clase de la materia de psicología. Les doy la más cordial bienvenida, esperando pues las lecciones les sean de su agrado y esperando también les sirva para su aprendizaje, tanto educativo como personal. Me da mucho gusto que estén tomando esta materia, puesto que nos ayuda a comprender un poco más de cómo es el ser humano, y es una materia también que nos tiene que volver más humanos cada vez. En la primera lección, pues vamos a abordar a la psicología como ciencia, y dentro de esta lección abordaremos pues el objetivo. Es necesario que conozcamos hacia dónde vamos encaminados, es necesario que conozcamos también qué es lo que vamos a ver y si vamos cumpliendo estos objetivos o no. Vamos a conocer también la definición de psicología, vamos a conocer la etimología o el origen de la misma. Vamos a conocer también pues, las bases de la psicología, aprenderemos por qué la psicología es una ciencia y pues veremos un poco del desarrollo de la psicología a través de la historia y también del papel que tiene un psicólogo dentro de la misma. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con esta clase. El objetivo. Les voy a leer el objetivo y después les voy a explicar con esta primera lección qué parte del objetivo vamos a estar alcanzando. Muy bien. Entonces dice el objetivo: que el estudiante reconozca a la psicología como ciencia y su relación con otras disciplinas, así como analice los factores que conllevan al ser humano a realizar una conducta, tanto psicológicos como biológicos, e identifique las etapas del desarrollo del mismo. Muy bien. Si se dan cuenta, este es el objetivo general de nuestra materia, pero les he puesto en negro, les he resaltado con letras más negritas la parte del objetivo que vamos a estar cumpliendo con esta primera lección. Y es la parte que dice que el estudiante reconozca la psicología como ciencia. Muy bien, entonces pasemos al primer tema. ¿Cuál es la definición de psicología? Bueno, la psicología va a ser la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano, así como la presencia de alguna patología del tipo mental en él. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Ok, la psicología va a estudiar por qué el ser humano se comporta como se comporta. Va a estudiar también qué factores van a influir en este comportamiento. Va a estudiar también todos los procesos mentales que tiene el ser humano, entre ellos, por ejemplo, la atención, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, el razonamiento. Ya les dije memoria, me parece. Va a estudiar también lo que es la percepción, el pensamiento, el lenguaje y pues la conciencia. O sea que va a estudiar el comportamiento, su relación con los procesos mentales y su influencia en el comportamiento, pero cuando veamos que hay una discrepancia entre estos dos, pues entonces lo que la psicología estudiará es la presencia de esa patología, de esa situación que está haciendo que entre estos dos haya una discrepancia o que haya algo fuera de la normatividad. Muy bien. Entonces, esa es la definición de psicología. ¿Cuál es su etimología o cuál es el origen de esta palabra? Bueno, pues retoma sus orígenes en dos palabras de origen griego, que es psique, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, si nosotros dos unimos psique y logos, nos da psicología, que entonces nos va a referir a que es la ciencia que estudia el alma o el tratado del estudio del alma. ¿Qué era el alma para esos tiempos? Bueno, el alma en esos tiempos no es como ahora la concibimos en cuestiones religiosas. Más bien, el alma, para una cuestión filosófica, es esa esencia que al ser humano lo hace ser único y diferente de todos los demás. Entonces diríamos que estudia las diferencias también, o estudia toda la cuestión del comportamiento, pero desde las propias diferencias y desde la propia individualidad de la persona. ¿Ok? Sí va a haber cosas que la psicología nos va a generalizar, pero también va a trabajar, va a estudiar individualmente con cada persona, viéndola precisamente desde ese punto, desde esa perspectiva individualista. Porque sabemos que como personas no somos todos iguales. Muy bien.
Ahora vamos a ver cuáles son las bases de la psicología. Las bases principales de la psicología las tenemos divididas en dos ramas, que es biológica o médica y la base de la filosofía. Del modelo médico pues retoma toda la cuestión anatómica del sistema nervioso, tanto central como periférico, lo que es el cerebro, la médula espinal, los nervios, los ganglios, los lóbulos cerebrales, lo que son las neuronas, el proceso de sinapsis, etc. Y de la filosofía pues retoma parte de sus bases teóricas, pero también retoma parte de sus preguntas esenciales. Desde que la filosofía comienza a existir, nace una pregunta en el ser humano que es: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la psicología? La psicología también trata de darle explicaciones a estas interrogantes que el ser humano se ha hecho desde un principio. ¿Quién es él? ¿Cómo es su personalidad? Que es parte del estudio de la psicología. ¿Por qué se comporta así? ¿No? Dice, ¿de dónde vengo? ¿Ha influido su pasado o no ha influido su pasado en el comportamiento que tiene? ¿Qué tanto la familia que está con él también ha influido? ¿Qué tanto la sociedad donde él se ha desarrollado, donde él ha crecido, también ha tenido pues esta influencia en su comportamiento? ¿No? ¿Y a dónde voy? ¿Qué pasa con el comportamiento a futuro? La psicología también lanza predicciones, ojo, no predicciones como las de monividente o como la de los horóscopos, sino basados en el comportamiento que tiene el individuo. ¿Qué va a pasar si sigue con la misma línea comportamental? ¿Qué va a suceder con él? Muy bien. Entonces, las bases de la psicología son dos, son la medicina o biología y la filosofía. Ahora vamos a ver cuál es la psicología como ciencia o cómo es la psicología como ciencia. ¿Qué pasa? Todavía hay muchas personas que en la actualidad siguen diciéndonos que la psicología no es una ciencia. Pero ahorita en esta diapositiva vamos a comprobar que sí somos una ciencia, que la psicología sí es una ciencia que realmente existe y que realmente forma parte del crecimiento del ser humano. Muy bien. Y para eso pusimos, y les he puesto yo aquí en la diapositiva, 4 características o requisitos que se solicita en una disciplina para considerarla una ciencia. Muy bien. Tenemos primero a que la psicología tiene que tener un objeto de estudio. Y la psicología como tal no solamente tiene uno o dos objetos de estudio, tiene varios. Vamos a regresarnos un poco a la diapositiva 1 porque ahí están precisamente nuestros objetivos de estudio. Regresemos entonces aquí a la diapositiva que nos habla de la definición y va a decir que estudia el comportamiento. Ojo, ahí está un objetivo de estudio. Los procesos mentales, ahí está el segundo objeto de estudio. Y las psicopatologías o las patologías mentales, ahí está el tercer objeto de estudio. ¿Tenemos o no tenemos un objeto de estudio? Claro que sí. La psicología cuenta con esos objetos de estudio para tratar de darles una explicación, para darles respuesta a esas interrogantes. Muy bien. Nos va a decir que tiene que contar con técnicas y herramientas. La psicología cuenta con varias técnicas y herramientas. Entre ellas está, por ejemplo, la observación, así como les puse el muñequito que está siendo observado con una lupa. La psicología también utiliza la observación como técnica en cuanto a la observación directa, la observación indirecta. Entonces, parte de la observación nos ayuda a explicar, por ejemplo, el objeto de estudio o nos ayuda a darle respuestas. Otras técnicas que tiene la psicología son las pruebas psicométricas, las pruebas que nos miden algún tipo o algún rasgo de la personalidad. Por ejemplo, está el Barsit, que es una prueba de inteligencia. Está lo que es el inventario de depresión de Beck, que nos mide pues precisamente depresión. Está el inventario multifacético de la personalidad, que es el Minnesota o el MMPI, que ahí pues nos mide todos los rasgos de personalidad. Tenemos, por ejemplo, el 16 factores de Cattell, que también nos mide cuestiones de personalidad. Entonces, tiene diferentes pruebas psicométricas que le ayudan a comprobar o a estudiar su objeto de estudio, ¿no? Que le ayudan a entenderlo, a comprenderlo, a analizarlo, a resolverlo también.
¿ok? Vemos también que la psicología pues tiene la base en varias, nos dice más bien que una disciplina para hacer ciencia tiene que tener bases teóricas. Y la psicología tiene bases teóricas. Y no solamente una o dos teorías. La psicología tiene bastantes teorías que la fundamentan. Tan solo las 4 fuerzas básicas de la psicología o los 4 pilares de la misma son el psicoanálisis, son el conductismo, el cognoscitivismo y el humanismo, ¿no? Y de estas se desprenden muchas otras. Por ejemplo, en el humanismo tenemos al humanismo, pero también tenemos a la Gestalt. Dentro de lo cognitivo y lo conductual tenemos a cada una por separado, pero también tenemos a las teorías cognitivo-conductuales que nos abordan estos dos. Tenemos al psicoanálisis, a la psicología analítica que también retoma sus bases de ella. Entonces, la psicología tiene bastantes teorías que tratan de darle explicación y tratan de poder aportar cuestiones para el estudio de un objeto, ¿no? Por ejemplo, de la personalidad, tenemos bastantes teorías de la personalidad como psicología. Tiene, por ejemplo, ya se los había dicho, la teoría psicoanalítica, la humanista, el cognitivo-conductual, el cognoscitivismo nada más, el conductismo nada más, la terapia de la Gestalt. Entonces tenemos bastantes teorías que van a fundamentar a la psicología como ciencia. Ahora nos hablan de la experimentación. La psicología también realiza experimentación y también, por lo tanto, tiene que realizar hipótesis de investigación. Y no hablamos de una experimentación en cuanto a que a lo mejor quienes han visto Naranja Mecánica ven que tiene conectados diferentes chuponcitos. No hablamos una experimentación en cuanto a eso, en relación a que los encerremos y veamos cómo es su comportamiento. No, la psicología realiza investigación y realiza experimentación en contextos reales. Tan solo el libro en el que se basan los trastornos mentales de la psicología es el DSM, que es el Manual de los Desórdenes Mentales, ¿no? Que es estadístico, en donde pues ha estudiado el progreso de enfermedades mentales en la sociedad. Se ha estudiado que cada que se renueva este DSM, pues van surgiendo nuevas patologías conforme la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces esa es parte también de esta investigación, de esta experimentación. También se realizan hipótesis, por ejemplo, en el caso de un psicodiagnóstico. Nosotros primero, o más bien los psicólogos primero, realizan su hipótesis de qué puede estar originando el comportamiento, aplican pruebas, se van a las teorías, interpretan las pruebas, unen teoría y pruebas y entonces nos dan una explicación del comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces también cumple con este criterio y es por lo que nos damos cuenta que la psicología es una ciencia, no es una pseudociencia como muchos la han considerado, porque también va a tener variables cuantificables y cualificables, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que únicamente se basa en cualidades la psicología, por lo tanto no es ciencia. No, sí es ciencia porque también medimos cosas o también se miden cosas en la psicología. ¿Cómo qué cosas miden? Bueno, por ejemplo, rasgos de personalidad, por ejemplo, nivel de ansiedad, nivel de estrés. Ahí utilizamos, por ejemplo, en el caso de estrés, ansiedad, utilizamos una escala cuantitativa. Cualitativa a lo mejor en las pruebas que son más del tipo proyectivas, en donde pues se observan rasgos, se observan cualidades de la persona, pero tiene ambas características y realiza y lleva a cabo ambas cuestiones, ¿no? Tanto la de la investigación cuantitativa como la de la investigación del tipo cualitativo. Muy bien, entonces, en resumen, la psicología sí es una ciencia. Y entonces ahorita vamos a estudiar un poco del origen de esta ciencia, un poco de cómo esta ciencia ha ido progresando a través del tiempo, cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido desarrollando. Muchos creerán que pues la psicología es una ciencia nueva, la psicología su origen es reciente y ahorita nos vamos a dar cuenta que no es cierto, que el origen de la psicología pues se va a remontar a tiempos inclusive de antes de nuestra era. Recordando precisamente que pues nuestro tiempo se divide en antes de Cristo, después de Cristo. Después de Cristo pues es el tiempo o la era en la que estamos viviendo y antes de Cristo pues son tiempos más lejanos a nosotros, ¿ok? Entonces, comencemos con esta parte. Para eso yo
les hice una línea del tiempo para que pues fuera un poco más sencillo comprender y entender pues todo este proceso. Muy bien. Vamos a tener primero que los primeros indicios de la psicología o las primeras bases de la psicología van a estar fundadas en la filosofía. Ya lo veíamos en diapositivas anteriores, lo veíamos casi al iniciar la clase, que una de las bases teóricas que fundamentan a la psicología pues es la filosofía, ¿no? Y aquí lo vemos. En el siglo IV a.C., Sócrates pues empieza a escribir, empieza a hablar del conocimiento de sí mismo. Dice que el ser humano no puede progresar, que el ser humano no va a poder salir adelante si antes no se conoce a sí mismo. Si el ser humano no tiene la capacidad de reconocerse, de ver cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes, qué cosas hace bien, qué cosas hace mal, entonces el ser humano no va a poder llegar a una trascendencia, no va a poder aspirar a hacer algo más si primero no se conoce a él mismo. Y es parte de lo que busca la psicología ya como ciencia, que el ser humano aprenda a reconocer con qué habilidades, con qué defensas o fortalezas yoicas cuenta para poder progresar y salir adelante tal vez de las dificultades que en este momento se le están presentando, ¿no? Después ya entre el siglo IV y el siglo V, pues aparece Platón. Y Platón nos va a decir que es importante que el ser humano conozca el mundo, pero también que conozca sus sentimientos. Y pues entonces que conozca el mundo referente a sus sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que a mí del mundo hace que me afecte? ¿Qué del mundo está haciendo que a mí personalmente me esté yendo mal o esté tomando unas decisiones equivocadas quizás? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quiero entender el mundo? Sí. Pero antes de empezar a entender lo que hay fuera de mí, tengo que comenzar por entenderme a mí mismo. Algo muy semejante a lo que nos marcaba Sócrates, ¿no? Entiéndete a ti mismo, trabaja con ti mismo. Y Platón dice, ya que lo hiciste, entonces comienza a conocer el mundo. Comienza a tratar de entender el mundo. Muy bien. Ahora vamos a ver también que para el siglo IV a.C. vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles es el primero que nos habla de una ánima y pues de las facultades del alma, ¿no? Y nos va a decir que el ser humano tiene algo en sí mismo que lo va a hacer ser diferente a todos los demás y que esa alma va a buscar trascender, va a buscar mejorar, va a buscar siempre estar en constante superación, ¿no? Lo que ahora en psicología pues conocemos como la psique o conocemos como ese proceso mental, ¿no? Que en su tiempo pues era denominada alma, hasta que yo creo que agarramos un significado religioso, pero realmente esa es el alma, la esencia que nos hace ser diferentes. Digo, al final de cuentas no peleado con la religión, porque la religión también nos habla eso, ¿no? Que cada uno de nosotros poseemos una alma que busca la trascendencia, ¿no? Para la religión la trascendencia a Dios, para la filosofía la trascendencia hacia algo mejor, ¿ok? Luego vamos a tener también avances de la psicología en la Edad Media, que va a ser para el siglo IV y el siglo XIII, ya con dos filósofos que son San Agustín de Hipona y que son Santo Tomás Moro, que San Agustín nos va a decir o nos va a hablar su encíclica sobre el conocimiento profundo del ser. Es decir, que el ser humano tiene que empezar a conocer todo de él. Y él nos menciona algo muy importante, ¿no? Nos enfocamos en conocer todo, por ejemplo, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, pero pocas veces el ser humano se da la oportunidad de conocerse a sí mismo. Y creo que es una de las partes que también busca la psicología. Busca ese conocimiento, que el ser humano comience a saber quién es él, comience a hacer conciencia de lo que es él, ¿no? Ya Santo Tomás Moro nos va a hablar ya del alma, pero desde una postura cristiana, ¿no? Y nos va a decir lo que yo les dije hace rato, que el alma va a buscar trascender y va a buscar mejorar para llegar entonces con su creador. Va a buscar llegar a ese espacio con Dios, va a buscar ese encuentro con su divino creador, ¿no? Y es al final de cuentas, un poco interpretándolo fuera de la religión, lo que hacemos. Nosotros siempre buscamos mejorar, buscamos trascender para llegar a encontrarnos con un fin mayor, ¿no? Con un fin bueno, con un fin superior, ¿ok? Luego en la época del Renacimiento, allá por el siglo XV, el siglo XVI,
F. Melanchthon es el primero que nos menciona la palabra psicología. Ojo, a lo mejor no con el término como tal o no con las características de la psicología como conocemos actual, pero no las menciona. Ya después viene la época del empirismo, que empieza en el siglo XVI y en el siglo XVIII con Descartes y con Wolff, que Descartes nos habla de que el ser humano no solamente es ese ser humano que es el cuerpo, ¿no? O que no solamente somos un ser biológico, sino que también somos una dicotomía, somos el conjunto de cuerpo y alma. Y que para conocer al ser humano entonces necesitamos conocer su cuerpo, pero también conocer su alma. Ya Wolff en su tiempo va a utilizar el término psicología ya con el significado que tiene hasta el momento, ¿no? La ciencia que estudia el comportamiento humano, la ciencia que va a estudiar el alma humana, la ciencia que va a estudiar esa esencia del ser humano. Muy bien. También vamos a tener en el siglo XVIII a John Locke, que va a hablar de información y sentidos, y es uno de los primeros que nos van a mencionar que la mayor parte del conocimiento que nosotros tenemos lo hemos adquirido a través de los sentidos, lo hemos adquirido de una forma sensorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es muy cierto, si ustedes esto lo llevan a algo más práctico, muchos de los conocimientos que tenemos los adquirimos a través de los 5 sentidos. A través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hemos comido, de lo que hemos olido, de lo que hemos tocado. Así es como adquirimos el conocimiento, ¿no? Ya para el siglo XIX aparece una figura importante que es Comte, que nos va a hablar de que, ok, si ustedes quieren estudiar el alma, pero más bien vamos a estudiar lo que es perceptible. Y es también cuando se le agrega la psicología como ciencia, no solo el estudio del alma, no solo el estudio de los procesos mentales, se le agrega el estudio de la conducta, porque la conducta es observable. La conducta es eso que todos podemos ver en algún momento, eso que todos podemos sentir en algún momento. ¿Ok? Entonces, eso es la conducta, y a él se le agrega, o más bien a la psicología se le agrega con Comte en el positivismo. Después vamos a tener en el siglo también XVIII a Mesmer, que nos va a hablar de un magnetismo animal. Este magnetismo animal al que él se refiere, que es Mesmer, es en relación a que todos las especies, o más bien todos los integrantes de una misma especie, comparten ciertos rasgos comportamentales. Y es lo que nosotros hacemos como especie también. Compartimos determinados rasgos temperamentales. Ojo, no somos iguales, pero sí compartimos ciertas aficiones, ciertas características, ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres el hecho de maquillarnos, no todas, pero sí la mayoría, es pues parte de ese magnetismo animal o de esa cuestión que compartimos como especie. Muy bien. Luego ya para el siglo XIX también ya tenemos a Weber, que es el primero que nos menciona la palabra psicofisiología. ¿Qué es la psicofisiología? Bueno, él va a decir, sí, está muy chido la mente, pero la mente también va a afectar en lo que le está pasando al cuerpo, ¿no? Y también va a decir, y al revés, el cuerpo va a afectar a lo que está sucediendo en la mente. Entonces, él nos comprueba más la idea que nos daba siglos atrás Luke, que nos decía sobre la información y los sentidos, pero también la idea que nos da Descartes con la dicotomía, ¿no? Que nos hablaba de que el ser humano es cuerpo y alma. Entonces aquí Weber también nos dice, exacto, es cuerpo y alma, por eso tenemos que estudiarlas juntas, no por separadas. Y luego viene el suceso más importante para la psicología como ciencia, y ese se da en el siglo XIX, para ser exactos, en 1879, cuando Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental. Ahí en Leibniz, Alemania, es donde lo funda, y pues a partir de ahí es cuando se le empieza a considerar a la psicología como una ciencia. Muy bien. Así que si en su examen o en algún momento alguien les pregunta en qué momento se le consideró a la psicología como ciencia, ustedes van a poder responder que fue en 1879 con Wundt, cuando creó el primer laboratorio de psicología experimental. Muy bien.
Ya más adelante empezamos a tener ya para el siglo XIX la combinación de la filosofía, entonces ya con los avances médicos. Y vamos a ver que tenemos primero a Jean Charcot, que es el primero en estudiar la hipnosis. Él se daba cuenta que muchas personas que padecían a lo mejor de alguna enfermedad era derivada a cuestiones mentales, ¿no? Y es el que empieza a mezclar un método hipnótico en donde les daba una cura. Sin embargo, el problema es que la cura solamente era momentánea. Cuando ellos regresaba el trauma, la enfermedad regresaba a ellos. Ya después, igual para el siglo XIX, tenemos pues a lo que es el pupilo de Charcot, que es Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis y es el primero que nos habla de las estructuras mentales, ¿no? Que nos habla de que la estructura de la personalidad, pues sus actos los maneja, por ejemplo, el superyo, el ello o el yo, que también nuestros procesos de conciencia, pues es el consciente, preconsciente e inconsciente, ¿no? Ya para el siglo XIX, también ya finales, comienzos del siglo XX, pues viene Wertheimer, que es el que crea la teoría gestal, que nos habla de una figura y de un fondo, que nos habla de que sí, todos tenemos un problema que nos causa ruido, pero que ese problema trae un fondo o trae un destino más profundo, que es el que nos va a invitar o que es el que nos va a decir qué es lo que está sucediendo, ¿no? O es el que nos va a justificar el por qué está sucediendo esta conducta. Ya igual para el siglo XIX, XX, aparece Gesell, que es uno de los principales psicólogos que nos hablan del desarrollo infantil y que es de los que dicen, ok, ustedes están hablando de seres adultos, de las problemáticas, pero también los niños presentan problemáticas mentales, ¿no? Y es el que entonces comienza a ver qué pasa con el niño, qué pasa con su desarrollo y también cómo le va a influir lo que está viviendo en su infancia en la etapa adulta. Ya también viene Jean Piaget y nos va a hablar de la psicología cognitiva o cognoscitiva y también nos va a hablar de eso, ¿no? De cómo el niño va progresando cada vez más, cómo el niño o el pensamiento del niño va haciéndose cada vez más complejo conforme va pasando por las etapas del crecimiento. Ya para el siglo XX tenemos a Watson, Pavlov y Skinner con el conductismo, que nos van a mencionar que la conducta se va a ver reflejada, o más bien una conducta aparece después de un estímulo. Para alguno de ellos, pues nos va a decir o nos va a hablar de reforzadores positivos o negativos, la existencia del castigo. Nos va a decir que nosotros reaccionamos o emitimos una conducta cuando tenemos un estímulo del medio ambiente donde nos desarrollamos. Para el siglo XX también aparece Viktor Frankl, que nos habla del existencialismo y la logoterapia y que nos habla de un libro que es recomendación personal que se llama El hombre en busca de sentido y es precisamente cómo el ser humano busca dentro del aspecto más oscuro, busca dentro de la situación más oscura una luz en el camino para salir adelante, ¿no? Y es lo que menciona Frank. Hay que entonces trabajar con esto para poderle ayudar al ser humano a salir adelante. Y ya después, en el siglo XX, tenemos a Carl Rogers, que es pues el padre del humanismo, el cual nos va a mencionar algo muy importante. Nos hace primero ver al ser humano como ser humano, ¿no? Dice, ni verlo como enfermo, ni verlo como una máquina. Hay que verlo como lo que somos personas que sentimos y pensamos. ¿Ok? Eso nos va a manejar Rogers. Y también nos va a decir, hay que dejar de culpar a los padres, a nuestro pasado o a nuestras experiencias, y hay que empezar a hacer al ser humano responsable de sus propias conductas. O sea, no es culpable de su padre de que él tome, no es culpable su madre de que él sea mujeriego. La culpa la tiene él que decidió cómo comportarse en ese momento. Muy bien. Esos son a grandes rasgos los antecedentes de la psicología. Y pues vamos a ver también qué es un psicólogo. Bueno, vamos a ver que un psicólogo debe de tener o es una persona preparada que estudió psicología, que es licenciado en la misma y que tiene la capacidad siguiente. Tiene la capacidad de
Abstracción, análisis y síntesis es capaz de ver soluciones y de detectar problemas donde quizás la mayoría de la gente no logra detectarlos. ¿Ok? Entonces ya dijimos abstracción, análisis y síntesis. Tiene la capacidad de aprendizaje y actualización. Un psicólogo nunca deja de aprender. Un psicólogo está en aprendizaje constante. También debe tener una moral intacta y autónoma, no dejarse guiar ni por sus propios prejuicios ni por sus creencias, simplemente por las cuestiones marcadas o con las que trabaja el paciente. Tiene que tener inteligencia emocional, no puede ayudar si antes no está bien él. Nadie puede dar lo que no tiene. Y debe de saber aplicar sus conocimientos más allá de un salón de clases. Debe saber identificar y resolver problemas propios y de los otros, y también debe de tener la capacidad de adaptación y comunicación. Pues eso es todo por la primera lección, chicos. Los espero en la segunda lección, en donde vamos a aprender sobre los factores que influyen en el comportamiento humano. Les deseo que tengan un excelente día.